considerar esta primera parte de este nuevo proyecto. Sé que será de mucha bendición para todos. Sé que hay mucha expectativa, hay mucho deseo de poder aprender, de conocer, de expandir nuestra cosmovisión de lo que tiene que ver ahora con las cinco solas. Estuvimos, solo para hacer un poquito de historia, estuvimos las semanas anteriores teniendo el tema y las ponencias del libro Concordia. Mi nombre es Jacobo Rodríguez. Actualmente estamos fungiendo como presidentes de la YELMAR acá en México, que abarca tres estados, lo que es el estado de Nuevo León, el estado de Tamaulipas y el estado de Coahuila y parte del estado de San Luis Potosí. Entonces, agradecemos a la visión que se tuvo a través de Yael, de Pastor René, de nuestra hermana Mariana, de cada uno de los que han contribuido para que esto se lleve a cabo. Y hoy arrancamos con esta nueva serie de estudios que tiene que ver con las cinco solas de la Reforma Protestante. Entonces, sé que para todos va a ser de mucha bendición y de mucha ayuda. Agradecemos a todos los que se han incorporado, a los que se han anexado a este maravilloso proyecto. Les repito que va a ser de mucha bendición. Queremos iniciar teniendo una oración y pues vamos a pedirle al pastor Milete si él nos lleva a Dios en oración para dar inicio. Oremos todos y todas. Señor Dios y Padre bueno, te damos gracias porque tus bondades siempre están con nosotros. Gracias por la oportunidad de estar todos y todas juntas el día de hoy, disfrutando de tu amor a través de este aprendizaje. Bendice, Señor, este esfuerzo. Estate con nosotros el resto del tiempo y permite que la sabiduría, la que es tuya, siga dirigiendo nuestros pasos. Bendice nuestra familia, nuestros ministerios, nuestros entornos culturales, nuestros entornos, Señor, en términos de nuestros países. Gracias te damos nuevamente porque tu bendición es grande y porque para nosotros es una bendición, Señor, estar con cada uno de las personas el día de hoy. Te damos gracias y te pedimos tu amor y tu dirección. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, oramos el día de hoy. Amén. Amén, amén. Gracias, Pastor Milete. Pues queremos dejarle lugar a Yael para que dé la presentación sobre este proyecto del Instituto Luterano Latinoamericano, proyecto de diplomado. Adelante, Yael. La misión luterana es un 501c3, que es una ONG en Estados Unidos, y la Latin American Lutheran Mission nace en Minnesota, en Minneapolis, Minnesota. Empieza su misión con una mujer laica que entre sus pocos viajes misioneros al principio va a Colombia y a México, a donde funda iglesias luteranas, y a quien tenemos que agradecer por la formación de YELMAR, que es ahora una iglesia nacional en el norte de México. Nosotros estamos basados en la estación fronteriza en Laredo, tenemos ministerios en Estados Unidos, en México y en Centroamérica. Nos enfocamos en las áreas que son difíciles de alcanzar, las aldeas, vecindarios y colonias, que es donde se desarrolla el trabajo misionero. Nuestra misión es realmente, fielmente en Cristo, llenar necesidades y equipar a los ministerios, que es exactamente lo que estamos haciendo ahora. A base de esto nace el Instituto Luterano Latinoamericano, que tiene como fin formar nuevos líderes pastorales, nuevos líderes misioneros para las próximas generaciones. Y parte de este esfuerzo realmente es como tratar de sondear en América Latina qué interés hay de elaborar lo que sería un diplomado en misión y diaconía. Entonces, en los próximos días y semanas, durante este proceso que empezamos esta noche, vamos a desarrollar ese interés. Hay realmente tres factores humanos que dependen de esto. Primero es la disponibilidad de la facultad,
Primero que todo, agradecemos a la facultad que ha enseñado su intención y deseo de participar en el Ministerio de Misión. El segundo factor es una declaración de socios en misión, que realmente es iglesias, cuerpos que estén interesados en apoyar este ministerio. Y la tercera sería la potencia de los que son llamados a participar, o sea, ustedes que son los estudiantes. Hay un factor divino que es el más importante para esta ejecución y obviamente esto va a formular las sociedades en misiones que vamos a hacer, el acceso para la facilitación de becas estudiantiles y para mantener los costos accesibles. La persona que dirige Latin American Lutheran Mission es la reverenda Mariana Méndez. Este es un tiempo muy especial. Es un tiempo donde el Señor nos ha dado este llamado a la educación por extensión, por internet, utilizando el sistema que hoy tenemos. Damos gracias a Dios porque hay un coordinador para cada uno de los lugares. El pastor René nos está ayudando en Guatemala y parte de El Salvador y Honduras porque él tiene personas, estudiantes para aquella área. El hermano Carlos nos está ayudando en el área de Nuevo Laredo, la frontera. Y ahora el reverendo Miletti nos está ayudando en el área de Texas. Cada uno de los estudiantes puede accesar a una beca que ya está puesta en el instituto. Usted la tiene que llenar y ahí vamos a tener toda la información de ustedes. Sabemos que el estudio va a requerir algún costo en un momento. Vamos a tratar que esto sea lo mínimo para los estudiantes, porque lo que queremos motivar es la participación de más líderes en misión, de más pastores que quieran continuar un diplomado. Entonces va a haber una persona en cada una de las áreas que va a coordinar juntamente con ustedes. Los días viernes estamos teniendo un estudio bíblico dirigido potencialmente en este momento para las mujeres. Está a cargo de la licenciada y pastora María Elena Tirado y tiene 2 moderadoras más y es el día viernes en el mismo horario. También estamos a través del instituto iniciando una serie de publicaciones de libros. El doctor Giacomo Cassese escribió el primer libro de una colección de 7 libros, donde va a escribir el reverendo René también, va a escribir el doctor Giacomo como historiador y también como encargado ahora de terminar esa colección. También el obispo Medardo Gómez está escribiendo los ciclos litúrgicos de nuestra iglesia. Esto lo está haciendo él en El Salvador y va a estar terminado para octubre. Ahorita el libro que acaba de terminarse y se imprimió en México y lo hecho en México está bien hecho, fue el libro Iglesia Eficaz, que habla un poquito acerca de las iglesias en casa. Este libro va a estar a la disposición de los estudiantes ya esta semana que recién vamos a terminar. Lo vamos a poner creo que el día viernes o el día sábado a más tardar va a estar presente. Queremos también agradecerles a ustedes porque ser parte de este nuevo movimiento que queremos llegar a muchos lugares y especialmente estamos ahí llegando a lugares que están en las sierras, en la sierra de Coahuila, en las sierras de Huité, en Zacapa, La Unión. Tenemos ministerios que están allá conectándose, ¿verdad? Con muchas dificultades, pero ahí están. Para mí es un gran gusto ser parte de este movimiento, ser parte de este programa. Pues muy buenas noches. Para mí es un gusto compartir con ustedes. Ha sido para mí un momento cúspide en el aspecto ministerial y pastoral estar en este momento. Para los que no me conocen, soy de Guatemala.
me inicié, el Señor me introdujo a su iglesia en los años 76, sacudió Guatemala con un terremoto y a mí sacudió mi corazón con una necesidad de conocerle, y desde ese tiempo para esta fecha el Señor me llamó no solo al ministerio, sino me llamó a la obra, a la enseñanza y a la pastoral. Me inicié toda mi vida ha sido asociada a la Iglesia de la Reforma, a la Iglesia Reformada en distintos secciones. Empecé con los presbiterianos, he estado con los reformados y ahora con los luteranos, todo en este contexto de iglesias históricas de la Reforma. Y mi formación inicial de la licenciatura en teología estuvo en la iglesia presbiteriana, en el seminario presbiteriano. Luego mis maestrías, una en Jacksonville, en el Logos Christian College, y en el Instituto Bíblico Hispano en la ciudad de Chicago, asociado al Instituto Bíblico Moody. Les quiero comentar que he sido muy autodidacta. Hay cosas que uno las va recibiendo de la lectura y de la instrucción y de la práctica, y eso es lo que yo quiero motivarlos a ustedes, a que sean autodidactas, que lean, que se metan en profundidad a conocer la Escritura y todo lo que alrededor de la Escritura hemos escrito, la iglesia ha escrito para bendición, para práctica y para pastoral. Desde hace un buen tiempo, desde hace tal vez unos 25 años, tal vez un poquito más, he estado asociado a procesos educativos en seminarios, instituciones y universidad teológica, para compartir conocimientos para aquellos que el Señor está llamando al ministerio. Así que hoy me place estar con ustedes, acompañarles en esta aventura de las 5 solas, y que sea ese cascarón que se rompe para una cantidad de estudios que realizaremos en la Escritura alrededor de la fe reformada para transformación del mundo. Dios los bendiga. Amén. Gracias, Pastor René. También queremos dejarle un poquito de lugar al Pastor Miletti también, para que él se presente y también nos haga saber sus actividades. Adelante, Pastor Miletti. Es un placer y un honor para mí estar con ustedes en el día de hoy. Mi nombre es Eric Miletti, vivo en el estado de Texas, soy puertorriqueño. He estado con la iglesia luterana. Llegué a la iglesia luterana a través de la teología luterana. Fui al seminario como metodista, y básicamente del seminario salí como luterano. Fue esa palabra de Lutero, la gracia, la reforma y las 5 solas que estaremos discutiendo en esta clase, las que llenaron mi corazón, y Cristo vino a dar una nueva luz a mi vida y a mi familia. Además de eso, he sido profesor universitario, he sido capellán militar y he sido director de misión evangélica aquí en el estado de Texas con la iglesia luterana. Así que para mí es un honor, un placer. Creo firmemente en la educación, creo en este esfuerzo, y estoy convencido que el Espíritu Santo está guiando a cada uno de nosotros para estar juntos a través de estas redes sociales y de esta capacidad que tenemos de vernos a pesar de estar lejos los unos y las unas de los otros y las otras. Así que nuevamente un placer para mí estar con ustedes, es una bendición. Espero poder servir de lo poquito que sé, ¿verdad? Para ayudarnos entre todos y todas. Y Dios les bendiga y Dios les guarde en este esfuerzo. Amén. Gracias, Pastor Eric Miletti. No sé si ya se conectaría. No veo al doctor Giacomo. Como no lo veo, pues dejaremos el lugar al doctor Abdiel, para que también él por ahí nos haga presente, se haga presente. Abdiel. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, Jacobo, por la oportunidad, y al Instituto Luterano también por la oportunidad de poder ser parte del staff de catedráticos que vamos a participar en este proyecto de diplomado y en este proyecto de las 5 solas como una base para una nueva reforma.
Me conocen algunos, la mayoría. Soy de Guatemala. Me gradué en la Universidad de San Carlos de Guatemala como químico biólogo y después tengo un doctorado en inmunohematología de la Universidad de Texas en el MD Anderson Cancer Center. Trabajé 20 años en el Ministerio de Salud, fui asesor del ministro de Salud, pues ahora me llamaron para un proyecto grande también con el gobierno. Así que aquí estamos, ese es en el área secular. En el área espiritual o teológica, pues tengo estudios de liderazgo en el Hagai Institute en Singapur y además de eso, pues tengo estudios de teología en Centro Luterano de Estudios Teológicos en Guatemala, con cursos de posgrado en Argentina. Participé en el programa de pastoral para América Latina del Seminario Concordia de Buenos Aires. También estudié en el Seminario Concordia de San Leopoldo en Brasil, en Porto Alegre. Tengo una maestría en teología del Seminario Concordia de San Luis, Missouri, y también tengo estudios de posgrado en Westfield House, en Cambridge, en el Seminario Teológico de Cambridge, en Westfield House. Me gusta, y el expertise tal vez es en la dogmática luterana, es lo que a mí más me gusta tratar y compartir con los hermanos. Para mí es un gusto estar con ustedes. Fui presidente de la Iglesia Luterana hasta el 2018 y también hasta el 2017 fui el director del Centro Luterano de Estudios Teológicos. Pues ahora hemos estado en otros proyectos tratando siempre de participar en educación teológica, especialmente porque, como dijo Martín Lutero, sin educación no hay reforma. Y uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en la iglesia es la falta de líderes correctamente educados para poder hacer la tarea del Señor. Hay mucho empirismo y el empirismo da lugar a herejías, da lugar a un sesgo dentro del ámbito doctrinal porque no se tiene una sólida formación bíblica teológica. Y creo que es parte de lo que nosotros queremos. Me ha dado mucho gusto compartir y trabajar junto con el doctor Giacomo Cassese, y la verdad es que comparto con él la idea de la importancia de la educación teológica para nuestros pastores, para nuestros líderes. Misma cuestión que compartimos con el hermano René, con el que trabajamos juntos y hemos trabajado desde hace un par de años en este proyecto de educación teológica que ahora se está volviendo una realidad. Gracias a Yael y a Mariana que nos llamaron, que nos han tomado en cuenta para este proyecto, y ahora pues me da mucho gusto haber ya trabajado un proyecto con Jacobo y ahora con el doctor Miletti, pues es un honor poder estar con él. Dios les bendiga y estoy a la orden. Amén. Gracias, doctor Adiel. No sé si ya se conectaría el pastor Giacomo, creo que no está por ahí. Hoy es solo un momento introductorio de lo que vamos a estar viendo con respecto a las 5 solas de la Reforma. Todos hemos escuchado y hemos mencionado, o la mayoría hemos enseñado, hemos escuchado, pero creo que esto nos va a ayudar a tener un amplio conocimiento de lo que tiene que ver la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo la gloria a Dios. Entonces, hoy iniciaremos más que nada con una primera clase introductoria a las 5 solas y estaremos interactuando tanto el doctor Abdiel, el pastor Miletti, el pastor René, con respecto a esta primera sesión. Mi nombre es Jacobo Rodríguez, estamos pastoreando una comunidad acá en Saltillo, México. La comunidad se llama Casa sobre la Roca, Iglesia Luterana. Nosotros llevamos ya 25 años el ministerio, llevamos 5 ejerciendo el pastorado, sirviendo acá en México, en Saltillo. Tenemos más que nada diplomados, seminarios y capacitación. Y hemos desarrollado también un ministerio acá en Saltillo, lo que tiene que ver en la radio, transmitir programas cristianos luteranos en la radio. También tenemos un ministerio carcelario en las prisiones. Ya llevamos 20 años, ahora en noviembre cumplimos 20 años de estar en las prisiones acá en Saltillo, y agradecemos a Dios por el hecho de tener esta
disposición y deseo de servir dentro de lo que es la Iglesia Evangélica Luterana en México. Bueno, pues entonces no ha llegado el doctor Jack, como por ahí no lo veo. Tiene problemas de conexión, parece, y creo que pues si no logra, hasta el próximo lunes lo tendremos a vivo y a todo color. Perfecto, pues entonces, Pastor René, dejamos el tiempo a usted para iniciar con lo que será un poquito acerca de la introducción de lo que tiene que ver las 5 solas de la Reforma. Sí, pues muy buenas noches. Gracias, hermano Jacobo. Tremenda presentación y creo que usted todavía pudo haber hablado un poquito más de lo que el Señor le ha permitido hacer y desarrollar y trabajar en la iglesia del Señor. Vamos a iniciar esta conversación, esta charla, esta introducción. Y les pido al profesor Miletti, al profesor Abiel, a ti, Jacobo, incluso a Yael y a alguno que otro que tenga alguna situación para compartir, que en el devenir de lo que vamos presentando, pues tome la palabra y participe. Al final de la presentación, pues vamos a tener un bonito tiempo para que ustedes se expresen y comenten y pregunten y que nos vayan ayudando para las otras 5 sesiones directamente, cada una de ellas, tocando cada una de las olas y las bases que nos van a servir para una nueva reforma. Nuestra oración, nuestro clamor es que al final de este curso el Señor arranque una reforma en nuestras regiones, una nueva reforma, algo, ustedes comparten conmigo el sentimiento de que nos vino un movimiento religioso evangélico a nuestra región, pero los vientos huracanados de la reforma no vinieron. No se implantaron en nuestras generaciones, en nuestras instituciones y en la nación principalmente, y ha faltado eso. Es el tiempo probablemente, y estas generaciones nuestras y las que vendrán, las que probablemente harán que los estipulados de la reforma, las bases de la reforma, la palabra de Dios, el Espíritu Santo se mueva desde las comunidades hispanas en Estados Unidos y toda América Latina para transformar y esta sea verdaderamente un área de desarrollo del reino de Dios en la tierra, en la historia. Lo que nosotros vamos a comentar hoy es el contexto histórico teológico de las 5 solas de la Reforma. Un tremendo error, o casi pecado, que hemos tenido nosotros, incluso los hijos de la Reforma, es hablar de las 5 solas etéreas, de las 5 solas sin contexto histórico, como que hubiesen casi venido del cielo, que hubiesen emanado y casi en lingotes de oro cada una, y desconocemos cómo llegaron a conformarse las 5 a manera de ser ahora un conjunto ordenado, cabal, y que engloba una parte o buena parte del corazón doctrinal de la Reforma Protestante. Ustedes saben, Lutero clavó sus tesis, sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. La queja principal era sobre la venta de indulgencias. Buena parte de esas indulgencias ayudaron a construir la Basílica de San Pedro en Roma. Pero, sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó revisando toda la teología de la Iglesia de Roma y que la Iglesia de Roma practicaba y enseñaba. Los reformadores cuestionaron y cambiaron el entendimiento principalmente de la salvación del hombre que la iglesia abrazaba. Esa es la gran división entre la iglesia papista y la iglesia protestante, es el concepto, el entendimiento y la interpretación de cómo se salva el hombre. Junto con toda la teología relacionada al plan de redención, se armó todo un paquete doctrinal que finalmente dio por la división de la iglesia, el cisma de Occidente, conocido por nosotros como tal, porque todavía los católicos no le llaman tanto así. Con el paso del tiempo se hizo necesario resumir este nuevo entendimiento teológico, con tal de que otros pudiesen visualizarlo de una manera sencilla, pero no simplista. Y casi podemos resumir el mensaje de la Reforma.
La Sagrada Escritura nos enseña que la salvación es por gracia recibida, por la fe en Jesucristo, para la gloria de Dios. Déjame repetírselo. La Sagrada Escritura nos enseña que la salvación es por gracia, recibida por la fe en Jesucristo, para la gloria de Dios. Ahí usted va teniendo casi los pedazos de las que dentro de poco se llamarán las 5 solas. Este movimiento, denominado como Reforma, se expandió por los siguientes 500 años. Cruzó el océano, llegó a Norteamérica, y en Norteamérica a Latinoamérica y otras regiones del mundo, y junto ha conformado lo que ahora conocemos como las famosas 5 solas, estandarte de la Reforma. Y aquí viene lo interesante. Muchos teólogos afirman que las 5 solas de la Reforma, la sola Escritura, la sola gracia, la sola fe, solo Cristo y solo la gloria de Dios, forman el centro de la fe cristiana. Esto hace pensar que dichas solas resumen las enseñanzas básicas de toda la Biblia, de la Iglesia y de la Reforma. Sin embargo, tal afirmación, déjame decirle, y ustedes coincidirán conmigo, que no es correcta, y por varios motivos. ¿Dónde está la Trinidad? ¿Dónde está la creación y la consumación de la historia? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la misión? Hay muchas, o sea, si las 5 solas fueran toda la fe cristiana, estaríamos casi con una mesa de 3 patas, ¿sí? que no se sostendría. ¿Sí? Si las 5 solas constituyesen el centro de la fe cristiana, ¿cómo es que, por ejemplo, la iglesia primitiva no las desarrolló? O la patrística, o incluso, si ustedes revisan los escritos de los reformadores, ninguno de los reformadores tiene un escrito sobre las 5 solas. Las 5 solas fueron agrupadas después, casi un siglo después del arranque de la Reforma Protestante. Bien nos podrá alumbrar un poquito ahí. 3 solas, la sola gracia, la sola fe y la sola Escritura, fueron la base que se trabajó en Alemania, en la iglesia luterana. De hecho, los luteranos, esas son las 3 que dicen son de la Reforma, son de Lutero, ¿sí? Y después se añadieron solo Cristo y solo la gloria a Dios. Entonces, yo creo que es incorrecto afirmar que las 5 solas fueran el centro completo de toda la fe cristiana. Algo que sí es central, que sí es medular, que sí es profundo en la doctrina de la iglesia es el conocimiento, el seguimiento, el aprendizaje y la interpretación correcta de la Biblia a través de los credos. Este curso ya saben que es una continuación de lo que vimos de el libro de Concordia, los credos y las confesiones. Pues es increíble el efecto de los credos en la vida de la iglesia. Es imposible conocer el fondo, la profundidad, el legado, la relevancia y el reto de las 5 solas, ignorando que las 5 solas emergen desde la concepción y desde una clara interpretación de los credos de la iglesia. Este es su contexto histórico-teológico concreto. ¿Sí? Las 5 solas nacieron en un contexto con ciertas preocupaciones. Que el centro de la fe cristiana es la persona y la obra de Dios en Cristo. Y cómo conocer y apropiar los beneficios salvíficos o de la salvación que Dios nos ofrece en el Evangelio. Esas eran las 2 grandes preocupaciones. Y a raíz de estas 2 tremendas preocupaciones, las 5 solas van a conformarse. Las 5 solas son la respuesta a estos puntos importantes, ¿sí? Dios reconciliando, Cristo reconciliando al mundo con Dios, y cómo nos apropiamos de la fe cristiana en la persona y en lo que el Señor nos ofrece por el Evangelio. Y esto surge y emerge desde los credos de la iglesia. Al estudiar el contexto de la Reforma, algo que hemos dejado de apreciar es que el cristianismo, desde el siglo V hasta el siglo XVI,
fue profundamente perfilado, moldeado, limado por los credos, en particular por el credo niceno-constantinopolitano. La gente recitaba los credos semana a semana, año tras año, toda su vida. Y les ayudaron a entender lo esencial sobre la Biblia de una manera sucinta, de una manera sumaria, de una manera tal vez no profunda, pero que englobaba el conocimiento de Dios y su fe. Eran el centro de la catequesis de la iglesia, los credos. Muchas de nuestras confesiones, fes reformadas, luterana, anglicana, presbiteriana o reformada, todavía mantienen ese repetir y discutir y aprender los credos. Muchas iglesias, la mayoría de iglesias en Latinoamérica, los credos los ven como algo ajeno. Lo ven como algo que es de la iglesia católica o como que es rito o como que es una tradición, y no apreciamos el fondo medular sobre la doctrina que tienen los credos. En particular, pues el credo niceno, ¿sí? La mayor relevancia del credo niceno está en las frases y artículos que hay sobre Jesucristo y sobre el Espíritu Santo. Sobre Jesucristo dice que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por nuestra causa fue crucificado. Y sobre el Espíritu Santo, una frase espectacular: dador de vida, Señor y dador de vida. Las preguntas claves que nosotros nos debemos hacer ante estas declaraciones del credo es: ¿qué implicaciones tienen estas frases para nosotros? ¿Por qué tuvo que bajarse Jesús? ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que abandonar el cielo y hacerse hombre? ¿Por qué fue crucificado? ¿Y cómo nos da vida el Espíritu Santo? La iglesia primitiva y la patrística entendieron con claridad estas frases, resolvieron la situación de la persona de Cristo, Dios y hombre encarnado, 100% Dios, 100% hombre, trabajaron la deidad y la humanidad palmo a palmo, y dieron como resultado precisamente los credos: el credo de los apóstoles, el credo niceno-constantinopolitano y por supuesto el credo de Atanasio. Que son los universales de toda la iglesia. Ahí está sucinta, ahí está completa, ahí está la fe de la iglesia como una clara y correcta interpretación de la Escritura. Por supuesto que no son la Escritura, pero los credos son la interpretación, el resumen, la forma confesante en que el creyente, a la luz de la Escritura, entiende Dios, Cristo, el Espíritu Santo y la obra realizada y lo que constituye como la iglesia, el perdón de los pecados, la comunión, la vida eterna, la vida perdurable hasta el fin. O sea, esa es la acción. Sobre esta situación es que las 5 solas se van a construir. ¿Por qué? Sucede ser que hasta el siglo IV, V, cuando surgen todos estos credos y los concilios ecuménicos, los concilios universales de la iglesia, los 7 concilios, la fe estaba ahí y la iglesia estaba viviendo esta fe y este conocimiento de Dios. Pero cuando empezamos a entrar en la Baja Edad Media, poco a poco se fue estableciendo un entendimiento creciente y distorsionado por parte de la iglesia de que Jesús bajó del cielo y fue crucificado para cumplir su parte en nuestra salvación, y que el Espíritu Santo nos da vida a través de la iglesia y los sacramentos. Aquí muy probablemente el pastor Miletti y el doctor Aldiel nos pueden ilustrar cómo el cambiar de idioma a latín, cómo la Biblia de Jerónimo, la Vulgata, cómo la mala traducción de la palabra metanoia a penitencia y no arrepentimiento, que empezaron a generar un montón de situaciones. Incluso
Si estás ahí, Abdiel, y quieres comentar un poquito de esta situación que tú la manejas muy bien, puedes hacerlo. Gracias, hermano René. Una de las cuestiones es que cuando los Doctor textos... Abdiel, nada más Sí, una sugerencia. Quien tenga su micrófono encendido pueda apagarlo para que no haya ruido que distorsione. Nada más como recomendación. Gracias. bueno, está bien, gracias. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Una de las cuestiones es que no había realmente una compilación de los textos bíblicos. En las primeras etapas de la iglesia había muchos manuscritos que estaban circulando, donde estaban las cartas paulinas, donde había trozos del Antiguo Testamento, y se había corrompido mucho el texto bíblico. Entonces, a raíz de esto, le dieron la misión a Jerónimo, el Papa, que pudiera hacer una compilación de estos textos y que pudiera formarlos todos en un libro que era la Biblia. Entonces, Jerónimo lo hizo y entonces dio a conocer lo que se llama la Biblia, que se llamó Vulgata Latina, porque estaba en latín y había sido traducida de textos del griego a latín y de hebreo a latín. El problema fue que cuando se hizo esta traducción no fue de la mejor manera, sino que hubo muchos términos que no se pudieron traducir de una manera correcta, especialmente porque había palabras en griego que al traducirlas a latín no significaban exactamente lo que quería decir el texto. Y uno de estos grandes errores que hubo fue cuando se tradujo la palabra metanoia, que en su traducción correcta del griego koiné significa arrepentimiento. Sin embargo, Jerónimo la traduce como penitencia. Entonces, cuando se leen los textos de la Biblia, por ejemplo, en la predicación de Pedro en el día de Pentecostés, cuando se pone de pie y empieza a hablarle a los judíos al oír estas cuestiones duras que Pedro les dice, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes hicieron esto, esto, esto. Entonces esta gente va y le dice, varones hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces Pedro contesta, arrepentíos y bautícense para el perdón de los pecados. Sin embargo, en la traducción no dice arrepentíos, sino dice hagan penitencia. La palabra metanoia la tradujeron como penitencia, penitentiae, y esa es una traducción incorrecta. Y eso sirvió de base para que la teología católica romana tuviera un respaldo en su soterología torcida, por cierto, que es semipelagiana, la salvación por las obras, es decirle, mire, usted pecó, haga penitencia para ser salvo. Y eso está totalmente contrario a lo que es la justificación por la fe sin las obras de la ley. Entonces, cuando Lutero, la única Biblia que tenían cuando Lutero estaba estudiando era la Vulgata Latina, eso era con lo que él estudió. Entonces Lutero, cuando estaba en su vida monástica, hizo toda clase de penitencias, hasta que llega al punto que le dice a Dios, le dijo a su padre confesor, mira, Dios es injusto, le dijo. ¿Cómo es posible que él me vaya a condenar si yo he tratado de llevar una vida monástica, he estado con una vida con un total ascetismo, me he hecho cualquier clase de penitencia, pero aún así creo que no logro que Dios me vaya a perdonar porque siempre encuentro que el pecado está dentro de mí? Entonces, eso fue lo que le hizo reflexionar a Lutero. Y Lutero llega a la carta a los romanos. Y cuando Lutero llega a la carta a los romanos, dice, mas el justo por la fe vivirá. Ahora pues, aparte de la ley, está la gracia por medio de la fe en Jesucristo. Le abre la mente a Lutero y él se da cuenta que la salvación es por la gracia, que no es por obras y que no existe ninguna penitencia capaz de alcanzar un mérito delante de Dios. Entonces, cuando Lutero escribe nuevamente la Biblia, ya traducida al alemán, utilizando los manuscritos que Erasmo había sacado y que había traducido del griego, Erasmo ya corrigen este tipo de palabras.
ya aparece entonces en la Biblia que tradujo Lutero la palabra arrepentimiento. Ya no aparece la palabra penitencia. Y si nosotros ya leemos en las versiones modernas que tenemos hoy, que ya están no solamente más corregidas al Textus Receptus, a los originales, ya no se utiliza la palabra penitencia. Es una palabra que ya quedó en desuso para la cristiandad, para el cristiano evangélico luterano, para los cristianos. Ya la palabra penitencia no existe, porque realmente no tiene ningún sentido en la teología que nosotros hemos estudiado y hemos aprendido, la teología bíblica correcta de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Cuando estudiamos por la gracia, y esta es una introducción a lo que vamos a ver el 14 de septiembre, vamos a ver los conceptos correctos de qué es la gracia, cómo es que a nosotros nos llega la gracia. Y aquí viene una cosa muy importante. Vamos a estudiar conceptos como ley y evangelio para no confundirnos y no confundir la gracia con las obras. Entender qué es lo que nos da la salvación y qué no da la salvación. Entender correctamente el concepto de gracia que está en la Biblia y que fue el que manejó los reformadores, que manejaron los reformadores cuando dan el enunciado. Sola gratia, solo es por la gracia. Las obras no intervienen para nada en el aspecto de la salvación. Muchas gracias, René. Ahí estamos ahí. Y ese fue el gran cambio que pasó de la iglesia primitiva, de la iglesia de los padres de la iglesia, de los padres apologistas, de toda la patrística, de todos los credos, ¿sí? Que finalmente coleccionan y forman la Biblia, una Biblia en latín que ya es el idioma común, el vulgata del vulgo, del pueblo, y empiezan, no se sabe con certeza, como le explicaba ahí pastor y profesor Abdiel, fue Jerónimo el que al traducir la palabra metanoia en penitencia fue moviendo a la iglesia a que pusiera atención a la penitencia, o por ya este pensamiento de la iglesia de acreditarse esas autoridades y de diluir el aspecto del arrepentimiento y un malentendido y trasladar el perdón de los pecados por mero cumplimiento de penitencia. ¿Cuál fue la relación? La verdad, exactamente no lo sabemos, pero el efecto fue catastrófico. Jesús hizo una parte, pero el hombre necesitaba hacer otra parte para la salvación, penitencia. Y el Espíritu Santo operaba ya no como un influjo, como el fuego de Dios que desciende, sino a través de la iglesia y los sacramentos. Los credos habían resuelto la gran discusión entre Agustín y Pelagio. ¿Sí? Agustín, la justificación por la fe, y Pelagio, la colaboración del hombre para su salvación. Agustín gana, la teología agustina gana los credos, gana los concilios, pero aparentemente Pelagio gana la batalla en la calle, porque la iglesia siguió siendo pelagiana, porque es más cómodo, o sea, incluso está en nosotros, nosotros tenemos ese deseo de qué podemos hacer para Dios, ¿sí? Ay, que yo le queremos hacer promesas, votos, situación, está en nosotros porque pues nos cuesta, es contra naturaleza creer el Dios de toda gracia, haciendo toda la obra completa para el hombre pecador. Profesor Miletti, no sé si usted que desea participar algo en la confrontación o la diferencia Pelagio-Agustín, o un asunto cómo es que es ese concepto de libre albedrío, de pecado original, de sacramentalismo se desarrolló en este tiempo de la misma Edad Media. ¿Si está o no está? Ok. Pues sucede ser que en la Edad Media se distorsionó, se fue distorsionando. Jesús muere y hace su parte para la salvación. El Espíritu Santo obra, pero ahora el Espíritu Santo está amarrado por el dogma católico romano que se está instituyendo, solo puede obrar a través de la Santa Iglesia y de los sacramentos. No, el Espíritu Santo solo obra por medio de los 7 sacramentos. Eso se va conformando.
En otras palabras, si la persona cumplía con su parte, ya que Dios había hecho la suya, el hombre hacía su parte en la salvación, realizaba buenas obras, las penitencias y participaba en los sacramentos, entonces sería salvo, por supuesto, después de pasar por el purgatorio su buen tiempo, ¿sí? Porque, pues, ¿quién podía satisfacer? Todavía quedaban esos hermanos, ¿quién podía satisfacer toda la justicia? Pero como habías hecho algo, el que reza y peca empata, ¿sí? Entonces, pues, habías terminado empatado con Dios, pues, con una temporadita en el purgatorio pasabas. Eso fue desarrollándose, la iglesia fue perdiendo el significado de los credos, aunque los repetía, empezó la interpretación dogmática a pesar más sobre la interpretación del texto y del texto de la Escritura. Los valdenses y precursores de la Reforma hasta principios del siglo XV, ya con Juan Hus y Wycliffe y otros, empezó a haber una creciente, siempre hubo una voz, ¿sí? Lo que pasa es que fue acallada o fue muy poca, fueron pequeños brotes de fe que siempre hubo en la iglesia. Dios nunca se quedó sin remanente fiel, pero ya para el siglo XV hubo una creciente voz de quienes interpretaban estas frases del credo de otra manera. Específicamente, que la Biblia ponía el énfasis de la salvación en Cristo y su gracia, y que lo único que pedía de nosotros era fe, correctamente entendida como arrepentimiento, conversión y nueva vida. Y todo esto, obra de Dios, nada del hombre, porque el hombre está muerto. Esa es lo que empieza a desarrollarse en el siglo XV. ¿Sí? Así que cuando recitaban el credo niceno-constantinopolitano, entendían que Jesús bajó del cielo porque éramos incapaces de subir nosotros, y que fue crucificado para pagar la deuda de nuestro pecado por completo, y que el Espíritu Santo nos da vida por la fe, no por los sacramentos. Eso empezó ya previo a Lutero, por eso es que a Lutero le decían que sostenía la doctrina husita, la doctrina del hereje Juan Hus, y quisieron hacer lo mismo con él en la dieta de Worms cuando sale de ahí. Si no es secuestrado, pues de repente no cuenta el cuento, pero quisieron darle el mismo tratamiento y lo acusaban de esto porque era imposible a leer el texto de los credos, era imposible irse por otro lado. La iglesia había puesto tal énfasis sobre lo que la Biblia dice y los estipulados del credo que era difícil confundirse, pero ni modo, la iglesia torciéndose cada vez más iba por otro lado. Cuando los reformadores del siglo XVI empezaron a debatir con los maestros de la iglesia romana y a insistir que la iglesia se había desviado de la enseñanza bíblica y de la verdadera tradición ortodoxa universal, o sea, de la fe católica. Si ustedes han leído ya el credo de Atanasio, cuando termina el credo de Atanasio dice, y esta es la verdadera fe católica, la fe universal, o sea, la fe sostenida por todos los cristianos, no católica romana. Nosotros nos da casi coronavirus cuando decimos católicos, ¿sí? Pero no COVID, ¿sí? Nos da alergia, pero no, la palabra católica es universal. Nosotros somos católicos, ¿sí? Nosotros, la iglesia es católica, la iglesia es para todos. Entonces, la acusación de los reformadores ante los maestros de la iglesia que llegaban a debatir era: la iglesia está perdiendo la tradición con T mayúscula, la ortodoxia, es decir, la doctrina, y la doctrina general, la doctrina universal, la doctrina del evangelio. La iglesia se está perdiendo. Y además se dieron cuenta de que los maestros de la iglesia recurrían continuamente a la enseñanza oficial de la iglesia, a los edictos o bulas papales y a los concilios, una serie de concilios posteriores a los 7 concilios universales o ecuménicos, que ya traían otro montón de enseñanzas. Y mientras que ellos mismos recurrían continuamente a la escritura. De ahí fue emergiendo poco a poco el grito de la Reforma: sola escritura, la sola escritura. Si no me convencen
Con la escritura, dijo Lutero finalmente, no puedo retratarme. Y ese es casi un grito de batalla nuestro. A ver, mostrámelo según la Biblia. Dime lo que dice la Biblia. No enseñanza de hombre, sino enseñanza de la Escritura. Cuando nosotros decimos algo de la confesión de fe o sostenemos algo de nuestras confesiones de fe, encontramos que está llena de textos bíblicos que son interpretación de lo que la Biblia dice. No lo que nosotros queremos que la Biblia diga, sino la Biblia dice y nosotros lo creemos, lo enseñamos y lo confesamos. Ahí se va construyendo fe. Además, empezó a surgir ya en el siglo XVI, con la Reforma, que Dios, el concepto y la persona de Dios único, como creador, como redentor y como dador de vida. Y el único soberano digno de adoración, el único digno de recibir toda la gloria, toda la majestad, todo el imperio, todo el poder, todo. Porque más parecía ya para ese tiempo del siglo XVI que la gloria era para el hombre y que la gloria era la iglesia. La iglesia se había robado la Shekinah, la gloria de Dios, ¿sí? Y entonces había que reformarlo todo. Finalmente los reformadores se empezaron a dar cuenta que para regresar a la raíz había que cambiar y reformar muchas de las enseñanzas del culto. La misa, por ejemplo, la misa era atroz. Las palabras de Lutero y de los reformadores sobre la misa, esa colaboración, esa cooperación, ese sacrificio tuyo y nuestro, recíbelo Dios, que son palabras que se recitan en la misa, eso es atroz. Y empezó a surgir las definiciones de la gracia y de la fe únicas para alcanzar salvación. El papel del Papa, que y claro que la iglesia recibe las llaves para perdón de pecados, pero el Papa prácticamente era un absoluto, ¿sí? Y la absolución se daba por decretos, por indulgencia, por penitencia, ya no el clamor, como lo expresó ahí el profesor Abdiel, el clamor de Pedro cuando dice, arrepiéntete, vuelve el camino, gira 180 grados, ¿sí? Por obra de Dios. ¿Sí? El papel ya de la Virgen María, que para el siglo XVI ya el concepto mariano va tomando forma. Los rezos a los santos y sus obras meritorias, las penitencias, los sacramentos, la gracia, la fe, las buenas obras. Había que cambiarlo todo, había que cambiar tacuche. De ahí, de alguna manera, es que nosotros tenemos que jugar en mantener la fe, pero no quedarnos atados a una historia y no responder al contexto histórico actual. Estas son palabras de Giacomo Cassese, no son mías, me gustaría que les dijera de su propia boca, pero si Martín Lutero de pronto nos viera haciendo las mismas cosas que él hizo hace 500 años, de repente nos da un buen jalón de orejas, porque estamos viviendo contexto, historia y una reforma distinta. Y es nuestra tarea descubrir los retos para los cuales hoy la escritura y las doctrinas deben aplicarse para la salvación de la persona y la transformación del mundo. En definitiva, las 5 solas nacieron del debate del siglo XVI sobre cómo nos apropiamos los beneficios de la salvación que Dios nos ofrece en Cristo. Y 2, ¿cuál es nuestra autoridad final? Y 3, ¿quién es digno de adoración? Y las 5 solas se van a ir conformando en eso. Las 5 solas abarcan estos temas importantes, pero solo podemos aprovechar el legado de las 5 solas para las edades nuestras y para las futuras si entendemos el contexto histórico-teológico de la interpretación de los credos. Nosotros no podemos olvidar que leemos la Escritura y la interpretamos en el claro sentir de lo que creemos acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de la Iglesia, del pecado y todo eso. Y eso es la confesión y eso es el credo, ¿sí? Y no podemos apartarnos de ello, ¿sí? Las diferencias teológicas entre papistas y protestantes del siglo XVI dieron estructura, dieron columna vertebral a las 5 solas. A diferencia de los papistas, que interpretaban que el credo decía que la salvación viene de Dios al creyente por mediación de la iglesia,
por sacramentos, absoluciones, penitencias, indulgencias, jubileos, etc. Sí, que el creyente se apropia los beneficios de salvación a través de buenas obras y de los sacramentos en una cooperación y en un sinergismo, y que la enseñanza oficial de la Iglesia tiene el mismo nivel de autoridad que la Biblia. Los protestantes dijeron, nel pastel, perdón, digo, no, esto no es así. Interpretaron el credo como una adecuada interpretación de las Escrituras y conformaron finalmente lo que conocemos, las 5 solas. Y déjame expresar esto. ¿Por qué 5 solas? ¿De dónde salen 5 solas? Porque son solas, no son acompañadas. La iglesia papista, la iglesia de Roma, había acompañado al evangelio cosas. Y la conformación de las 5 solas es decir, no, quitemos lo que no va. Y por eso surge la palabra solas, porque no admitían compañía, cooperación, sinergia, ni nada similar. Déjenme decirlo de esta manera. Son 5 solas que se contraponen contra los 5 también. La iglesia romana había agregado también. Y la reforma rescata el claro evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con estas 5 solas. Es la sola escritura y no la tradición también. Es la sola gracia y no las penitencias y obras también. Es la sola fe y no los sacramentos y buenas obras también. Es solo Cristo y no la iglesia también. Es solo la gloria a Dios y no María, no los santos, nadie más también. La iglesia había agregado, de hecho estaba siguiendo otro evangelio. La reforma rescata el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con estas 5 solas. Sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo gloria a Dios. No la tradición, no las penitencias, no los sacramentos ex opere operata, permitiendo que el hombre alcance méritos o salvación o fe por los sacramentos, o que ni siquiera se requiera fe, sino porque recibe el sacramento ya estuvo, ¿sí? O buenas obras, intentos humanos para alcanzar. Y solo Cristo. La iglesia no es mediadora de nada. Cristo hizo la obra completa. No necesita intermediarios, no necesita un vehículo. Cristo opera directamente. Él hizo la obra completa. Y solo la gloria le corresponde a Dios, a nadie más, porque Él lo hizo todo. Este es el contexto bello en donde surgen las olas, al entender que Jesucristo tuvo que hacerse hombre y bajar al mundo y morir por nuestros pecados, y por nuestra causa fue crucificado, y que el Espíritu Santo es el dador de vida, y aclarar esos conceptos y trasladar de una manera clara y simple, emergió del quehacer y de la vida de la iglesia, incluso después de los reformadores, la forma de resumir de una manera clara y bonita la fe de la iglesia. En este momento yo quisiera, no está ya como, y voy a dejarlo de la sola escritura un poquito para el final, pero quisiera que justamente Abdiel, si quieres darnos un pequeño, tirarnos un anzuelo de lo que es la sola gracia y a qué nos vamos a enfrentar en un minuto, ¿sí? El 14 de septiembre. Bueno, para motivarlos un poco, muchas veces lo que nosotros escuchamos y oímos que es gracia, pues no es gracia. Y eso hace que nosotros vivamos en una desgracia, no en la gracia de Dios. Creo que de las cosas más importantes que nosotros debemos aprender como cristianos, no solamente es saber qué es la gracia y aprender a vivir en gracia y a poder a crecer en la gracia. Cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, realmente estamos viviendo en Cristo. Lo que conocemos como gracia hoy muchas veces son legalismos de hombres.
pero el día 14, usted y yo vamos a estudiar juntos qué es la gracia, cómo podemos vivir en gracia y cómo puede crecer la gracia en nosotros. Gracias, hermano René. Y ese regalo que recibe el pecador de una forma inmerecida, basada no en los méritos propios, sino en esos méritos de Cristo, y que para toda la vida es tremendo. Profesor Miletti, háblenos un poquito de la sola fe, ¿sí? Esa justificación por la fe, y de repente, como no pudo ver esa confrontación Pelagio-Agustín con la sola fe, métanos en esa lucha, sáquenos de esa cautividad pelagiana de la iglesia. El micrófono. Ahora sí. Peleando con... yo quisiera muy brevemente, antes de entrar a un poquito de sola fe, recalcar, doctor René Álvarez, lo que usted dijo de la contextualización. Me parece que es importante ese concepto, porque estas cosas no se dan en un vacío, ¿verdad? Estas 5 solas no se dan a lo loco, pudiéramos decir, ¿verdad? Y el hecho de que en la época que se está dando todo este movimiento en Europa, haya un cambio en la mentalidad de la gente, haya un cambio con el surgimiento de nuevas clases sociales, de nuevas clases políticas, de nuevas clases económicas, nos hacen pensar que el Señor utiliza todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor para traer cambios significativos. Y esto lo que lleva a pensar es en la gloria de Dios que lo ocupa todo, ¿verdad? Y que es dueña en realidad de nuestro destino. En este momento estaba surgiendo la modernidad y estaba siendo retada por el fin de los reinados, por el decaimiento de la Iglesia Católica y entre otras cosas por la descentralización de la gente, ¿verdad? De los poderes. Así que Martín Lutero entra en este proyecto de reforma a partir de que es a la gente que se le está devolviendo el poder de tomar posiciones y de entrar en discusiones teológicas que hasta entonces estaban simplemente situadas en los grandes contextos teológicos como Roma y los grupos de reunión o de discusión teológica. Es importante saber que en este momento que estamos enfrentando esta crisis mundial, que la iglesia se ha visto necesitada a volver de nuevo a lo que es la comunidad de fe, a las casas, a donde la gente, donde ya no nos podemos reunir como nos reuníamos antes. También el Señor nos está llamando a una nueva manera de ser, a retomar las bases de la cristiandad, y yo creo que hacia ahí se dirige ese esfuerzo. Y en este sentido, en tanto en lo que tiene que ver con sola fe, vamos a estar hablando que cómo la fe viene de Dios. Algunas personas piensan que son máquinas de producir fe. Incluso yo he escuchado en iglesias que algunas personas alegan que pueden prestar la fe de uno a otro. Y como se hizo en el siglo XVI, queremos volver a la Biblia en cuanto a la discusión de la fe. Sola fide significa que a través de la fe somos salvos y que no hay otro instrumento. Que definitivamente las obras no nos salvan, que ser bueno o ser malo dentro de la teología luterana hay que redescubrirlo y discutirlo nuevamente, y que las obras son producto de la fe y no por el contrario, no al revés. Así que eso es brevemente lo que vamos a estar discutiendo, y de nuevo quiero darle las gracias al doctor René Álvarez por la palabra contextualización. Cada uno de nosotros estamos en lugares diferentes, con situaciones diferentes. Es importante que todo lo que aquí escuchemos o podamos aprender, podamos contextualizarlo, hacerlo parte de nuestro entorno, ¿verdad? De las cosas que están pasando alrededor de nosotros y nosotras, para que puedan hacer sentido, porque nuestro propósito es poder educar para que todos ustedes puedan seguir educando y así podamos seguir compartiendo de la gracia que Dios nos da. Muchas gracias, reverendo Álvarez. Amén, amén. No, yo sabía que tenía, y por eso es ese 21 de septiembre, no nos podemos perder.
esa ampliación de la fe. La Confesión de Fe de Westminster. Recuérdense que la Reforma desarrolló una cantidad de confesiones de fe. La Confesión de Fe de Habsburgo, pero el Catecismo de Heidelberg, la Confesión Helvética, la Confesión belga, o sea, un montón de documentos, y que las 5 solas son propiedad de la Reforma, ¿sí? No solo de un grupo determinado, sino se conformaron y intitulan este movimiento conocido como Reforma del siglo XVI. La Confesión de Fe de Westminster dice: la fe es el único instrumento de justificación. Es fenomenal, y sigue su texto. Entonces tenemos que la fe y el clamor de la Reforma por hacer el énfasis de la fe versus la participación de las buenas obras es fundamental. Por ahí creo que está nuestro hermano Jacobo, y que nos dé una pequeñita, pero por favor pequeñita, cucharadita de lo que es solo Cristo, la persona y la acción mediadora de Cristo Jesús. Gracias, Pastor René, Pastor Abdiel, Pastor Milete, por ser parte de estas ponencias que sé que para todos va a ser de muchísima ayuda. Pareciera algo que pudo haber estado por ahí escondido para muchos por mucho tiempo, pero creo que ahora, al redescubrir todo lo que podemos encontrar en aquel inicio de la Reforma, podemos quedar sorprendidos de cómo la grandeza de Dios, manifestada a través de un personaje y de otros personajes en aquel entonces reformadores, vino a traer un movimiento glorioso, extraordinario para la iglesia, para la cristiandad. Todos de antemano sabemos que por muchos años prevalecieron las tinieblas, la oscuridad, prevaleció la mentira, el engaño, la corrupción y todo aquello que llevaba a este tipo de prácticas y tradiciones, que lo único que conllevaba era una tremenda y densa oscuridad. Pero quizás a partir del movimiento de la Reforma y de aquellas 95 tesis que el doctor Martín Lutero clavó en la catedral, en la iglesia de Wittenberg, fue algo glorioso, porque a partir de ahí surgieron las nuevas ideas reveladas por Dios a través de la Escritura, y que a través de los reformadores, y en este caso podemos tener nosotros como conocimiento pleno del doctor Martín Lutero. Nosotros estaremos hablando acerca de solo Cristo, y mencionaba el pastor René, Cristo es absoluto, es suficiente, no tiene necesidad de que podamos agregar o incorporar algo para reconocer la salvación que de Él procede, que de Él emana para cada uno de los que hemos creído y conocido de la verdad a través de la fe en Cristo Jesús. Estaremos tocando este tema y sé que será para todos algo muy, muy extraordinario, el poder entender de que lo que Pablo dijo a Timoteo, porque hay un solo mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y lo que en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos en el capítulo 4, versículo 12, porque hay un solo Dios y un solo mediador, y también en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces sé que todos, como decía al principio en la introducción, se va a ampliar más la cosmovisión del entendimiento de lo que tiene que ver las 5 solas. Usted mencionaba, Pastor René, sobre las solas no necesitan ayuda de nada. Solo la gracia, solo la fe, solo Cristo, solo lo que nosotros hemos entendido por la revelación a través de las Escrituras y la guianza del Espíritu Santo para poder entender cuán importante es este conocimiento para nosotros. He platicado con algunos amigos pastores que no son luteranos, algunos son metodistas, otros bautistas, y les comentaba acerca de esto y me decía, qué interesante es esto, porque quizás aún para ellos hay mucho desconocimiento de lo que tiene que ver las confesiones. No solamente la confesión de Habsburgo, hay otras confesiones, hay otros escritos que se han
redactado y que quizás algunos se contraponen, pero nosotros sabemos que por encima de todo eso, la Escritura es quien nos revela la autenticidad de lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Entonces, para el próximo, yo estaré como el 5 de octubre exponiendo lo que tiene que ver solo Cristo, pastor. Amén. Y miren, me quedan por ausencia del doctor Giacomo decir 2, 3 notas que las tomé de escritos de él y que él, por supuesto, el próximo lunes, él va a esgrimir y va a ampliar de una manera abundante. ¿Sí? No se lo puede perder. ¿Sí? En uno de sus escritos, Giacomo escribe, la Biblia es el único estándar, ¿sí? Como es venezolano, nacido ya que vive en Estados Unidos, como que ya se le quedaron las palabras americanas, ¿verdad? Es estándar, es la muestra patrón, la doctrina de que la Biblia es por sí sola la autoridad suprema, el principio formal de toda la reforma. ¿Sí? Es la máxima autoridad universal en materia de fe y práctica. Por lo tanto, que nada contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Ese rescate que hace la reforma de la Escritura cambió la historia. ¿Sí? Porque la invasión de la tradición, la invasión de la revelación general, la revelación de la filosofía, la revelación, la invasión de otras cosas a la altura de la Escritura estaba trayendo al traste la fe. La iglesia había perdido la línea con la tradición formal, con la tradición con T mayúscula, la tradición que nos unía a Cristo, a los apóstoles, a los padres de la iglesia, y se había quedado un complejo de tradiciones humanas, de yo creo, el Papa dijo, o la gente cree, o sentimos, cosa que no podemos caer en ello. Hoy la iglesia tiene que volver a rescatar ese valor de la Escritura, y eso es parte de lo que el doctor es abundante y fundamental para describir el próximo lunes. Y a mí me toca describir la sola gloria a Dios. Es la sola chiquita de la reforma. Él es la hermana menor, dicen algunos, ¿sí? La iglesia luterana tiene las 3 grandes: sola escritura, sola gracia y sola fe. La iglesia alemana incorporó, cuando se une la iglesia luterana y la iglesia reformada en Alemania, hacen la iglesia de Alemania, se quedan con el solo Cristo y ahí se quedan. Y fueron los movimientos ya reformados amplios los que dijeron, se nos está olvidando algo, que es parte de la reforma, que no podemos olvidar que todo apunta para la gloria a Dios. Y ahí está la chiquita. Si me permite decirlo con una mano, el dedo pulgar, ustedes saben que es básico para la mano. ¿Sí? Si perdemos el pulgar, las aseguradoras nos dicen que perdimos la mano entera. Sí, se da como pérdida total de la mano si una persona en un accidente pierde el pulgar. Así le pasa a la iglesia cuando pierde la sola escritura. ¿Sí? Es la revelación escrita del testimonio de Dios. La gracia nos apunta, ¿sí?, hacia la acción de Dios. Dios lo hizo todo para que no nos perdamos, y no por obras para que nadie se gloríe. Es la acción de Dios, porque Él es todo el conductor de la redención. La sola fe es el dedo grande, es el dedo medio, es el dedo de que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? La fe es por el oír, la fe por oír la palabra de Dios. Todo está circunscrito a creer la obra de Dios, no otra acción. Es necesario creerle a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? De ahí el anular, el del compromiso. Dios se comprometió en redimir al hombre, ¿sí?, haciendo un pacto. Este es el pacto en mi sangre, dice Jesucristo, ¿sí? Cristo es el actuador de toda la reconciliación entre el Dios santo y el hombre pecador, a manera que por la justificación en Cristo nosotros también seamos llamados santos.
es el matrimonio, es la unión de Dios con su creación, salvando al hombre. Y por último, pues la sola gloria de Dios. No, y no por último, porque mire, le voy a contar algo. Yo tengo un pequeñito espoloncito aquí en un ladito de mi dedo meñique. No siempre me duele, pero cuando me duele, hasta el pelo se me cae. Es dolor y me deja con dolor en el brazo, dolor en el hombro, dolor aquí. Si perdemos la gloria de Dios, si perdemos, ¿a quién es el fruto de la adoración? El propósito de la adoración es glorificar a Dios. Dios se glorifica en ello, ¿sí? Manifiesta sus excelencias, su virtud de carácter, su magnanimidad, su amplia misericordia, porque tus misericordias son para siempre. Él merece toda la gloria. La iglesia le había robado la gloria a Dios. La reforma rescata, ¿sí? No tanto el aspecto, y fíjense que la gloria de Dios, y lo vamos a ver cuando nos toque ya el cierre, no, aunque toca y es fundamental en cuanto a la soberanía, toca la magnificencia y la persona del trono de la majestad del Padre. La reforma recupera la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios sobre todos los aspectos de la vida del creyente. Toda la vida debe ser vivida para la gloria de Dios. Y ahí se las dejo nada más, ¿sí? Ahora nos encontramos nosotros, ahora tenemos nosotros el gran reto. Ahora, tanto profesor Giacomo, profesor Abdiel, profesor Miletti, profesor Jacobo y mi persona, nos vamos a enfrascar con ustedes en ver cómo estas 5 solas tienen relevancia para nuestro día hoy. Porque repetirlas per se y repetirlas fuera de su contexto es nada, es perder el sustento, ¿sí? Las 5 solas tienen base escritural y tienen base de la tradición de fe de la iglesia, esa tradición con T mayúscula, los credos. ¿Cómo que nosotros seguimos confesando esos credos? ¿Cómo esas 5 solas que interpretan lo que los credos nos dicen, nos retan para una vida hoy? La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan, y de ahí que toda la iglesia bíblica necesita abrazar esos principios, ¿sí? Proclamarlos de una manera que garantice que lo que nosotros creemos lo va a creer la generación siguiente, porque si nosotros fallamos, falla la otra. Y ese es el reto, ¿sí? No repetir como periquito, sino con sentido. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas iglesias que asumieron los principios de la reforma y las 5 solas y las confesiones, hoy les están olvidando. El continente viejo está dejando la fe, o la fe los dejó a ellos. Tuvieron la verdad, pero esta les ha abandonado, se movió. En palabras de Lutero, la dejaron ir, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Sí? Nuevas generaciones de estos últimos 500 años desconocen parcial o completamente la historia detrás de la teología. Y poco a poco se han ido alejando, asumiendo posturas teológicas desde liberales y adoptando nuevos movimientos pragmáticos, sobre todo orientados a la gloria al hombre, la teología de la gloria en lugar de la teología de la cruz, la teología de la gracia de Dios, ¿sí? En distintas cosas. Necesitamos regresar a estos baluartes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esas son la tarea de estas próximas sesiones. Porque si ustedes no se han percatado, o tal vez sí, hay un resurgimiento. Este es un nuevo tiempo para la iglesia, incluso en medio de la pandemia. Es nuevo tiempo para retomar la iglesia desde su base. Nos dimos cuenta de que la iglesia en casa no la podemos manejar porque el sacerdote de casa no está discipulado, ¿sí? Porque no puede enseñar, tiene que poner la tele enfrente para que le repitan, porque él no puede. Porque no podemos hacer un día del Señor, porque no podemos conducir como familia a veces un estudio nosotros mismos en casa, porque ahora es necesario reestructurar la iglesia, porque encontrar nuevo sentido, no al templo, sino a la asamblea de aquellos llamados fuera para adorar conjuntamente a Dios y transformarlo todo, ¿sí? Hay un resurgimiento, y no solo en las iglesias históricas. De hecho, hay más resurgimiento o igual el resurgimiento en las iglesias no históricas, que nosotros llamamos peyorativamente,
o no de la Reforma. Iglesias ahora pentecostales u otros movimientos están ávidos, me están pidiendo a gritos conocer esto, porque después de ciertas cosas que han pasado dentro de ellos, hoy necesitan identidad, necesitan raíz, y creo que tenemos nosotros una forma de caminar en ello. Por lo tanto, tenemos que ahondar en estos temas, fortalecerlos, promoverlos en toda América Latina, ¿sí? Ciertamente, todas estas enseñanzas están arraigadas en el Nuevo Testamento, pero es nuestra tarea hacer que esto pase otra vez. Que Dios levante un Lutero, un Calvino en medio de nosotros, y que esas transformaciones que ocurrieron ayer vuelvan a pasar hoy. Las preguntas sobre las cuales vamos a discutir las próximas sesiones ¿son las 5 solas de la Reforma el centro de la fe cristiana? ¿Qué debemos hacer con ellas? ¿Cómo debemos trabajarlas? ¿Qué nuevos debates y hacia qué nuevos grupos de fe debemos orientar nosotros la reflexión? ¿Qué tan sólido es nuestro anclaje hacia estas 5 solas? Y debemos desarrollar de pronto otras que nos acompañen para el día de hoy. Todo eso vamos a estarlo discutiendo desde nuestro contexto histórico, teológico, desde nuestra tropicalización, si me lo permite, para ponerle sabor puertorriqueño, ¿sí? Para ponerle allí, necesitamos tropicalizar, contextualizar esta enseñanza para nosotros. Estas son nuestras interrogantes que empezaremos pues uno a uno. Adelante. El tiempo ahorita es para ustedes. El tiempo es para preguntar, conversar, comentar. Creo que Yael y Pastor, Jacobo nos van a estar ayudando ahí para moderar esto. Pastor, aquí hay una pregunta. Dice Sergio Montoya, saludos hermanos, felicitaciones por la exposición. Una pregunta para el Pastor René. Usted mencionó una nueva reforma. Esta nueva reforma, ¿qué diferencia tiene a la reforma liderada por Lutero? Pastor René. Probablemente ninguna. ¿Por qué? Porque la reforma nunca vino a América Latina, en primer lugar. A América Latina nos ingresó un movimiento religioso evangélico. Por distintos motivos políticos, se fueron a buscar y se expandieron misiones de Norteamérica, que Norteamérica estaba yendo a la India, a la China, al área musulmana, enviando sus misioneros, y de pronto había que mandar misioneros a América Latina, un continente ya cristiano, ¿sí? Así como había un puchito de católicos para ese tiempo en Estados Unidos, pues habían católicos en América Latina. No les importaba el número, sino ya era cristiano. Y entonces cuando viene ese movimiento y ese esfuerzo, viene un movimiento religioso de captura de prosélitos. Viene proselitistas, viene a quitar gente de un lado a otro. Entonces, para poder cristianizar a los cristianos que vivían en América Latina, había que demonizarlos. Y entonces, cualquier práctica que ese grupo realizaba era del diablo o era anormal. Y ahí se fue, por supuesto, se fueron todo lo formal, lo que nosotros conocemos, que las imágenes, que esto, que lo otro, pero junto con eso, se fueron los credos, se fueron las confesiones, se fueron las cruces, se fue la reforma, se fueron las olas, se fue el Padre Nuestro, se fueron las bienaventuranzas, se fue la lectura litúrgica de la palabra de Dios, la fiesta de la liturgia de la palabra de Dios se perdió completamente, ¿sí? Y entonces no vino una reforma. Entonces, cuando hablamos un poco de nueva reforma, tal vez es más por política que por lo que debe acontecer. Y a nuestros países debe entrar la reforma. Por supuesto, no va a entrar con la boina, con el laúd de Lutero, ¿sí? O con el canto, ¿cómo se llama? A voces de Calvino o de Knox. Va a entrar con sabor latino, va a entrar con acción nuestra, en contextos nuestros, por otros protagonistas, pero sobre la misma base de la Escritura, sin perder la Escritura, sin perder la gracia, sin perder la fe, sin perder a Cristo y, por supuesto, sin la gloria de Dios. Más lo que necesitemos
para eso. Por ahí me quiero quedar porque por si alguno de los otros Sí, tenemos, quiere comentar algo. tenemos otra pregunta. No sé, doctor Abdiel, si pudiera ayudarnos. Yo, Dice Antonio Pérez sobre esta pregunta, perdón. En el mundo neopentecostal, la sola escritura no existe, ya que tiene más peso lo que digan los profetas y los apóstoles. estoy totalmente de acuerdo con Antonio y quisiera ampliar un poco más lo que René dijo y hablar también este punto muy específico que Antonio nos está comentando. Número uno, nosotros debemos entender que América Latina pasó de un catolicismo tridentino a un evangelicalismo fundamentalista. O sea, la reforma y los conceptos reformados jamás llegaron a América Latina. Y para colmo nuestro, cuando entraron presbiterianos o entraron luteranos, como vieron el contexto en el cual vivían en América Latina y el auge del evangelicalismo, tuvieron miedo de ser confesionales. Por ejemplo, en Guatemala se pelearon los presbiterianos con los de las iglesias evangelicalistas y de veras se agarraron a trompadas, ahí lo cuenta la historia, y tuvieron que intervenir los misioneros en Estados Unidos y llegaron a un acuerdo. No vamos a pelear más, pero ustedes quitan cruces, ustedes quitan cuellos clericales, ustedes quitan credos, ustedes quitan esto, se van a vestir como pastores evangélicos, no como curas católicos, y les vamos a dar entrada a la radio cristiana en Guatemala y al seminario o al instituto bíblico que nosotros tenemos. Que de hecho ese instituto bíblico iba a ser presbiteriano, pero al final de cuentas la plata vino para la iglesia centroamericana que pusieron ese seminario, que ha sido de mucha influencia en toda América Latina con su teología dispensacionalista. Entonces, reforma aquí no conocemos. Ese es el primer punto. Aquí es desconocida la reforma. Por eso es que cuando a mí me toca dar clases y tenemos una audiencia de gente neopentecostal, de gente pentecostal, de gente de otras denominaciones, bueno, no se escandalizan, de veras, dicen, bueno, ¿y esto por qué no lo había oído yo antes? Un amigo, miembro de mi iglesia, me dijo, mira, Ardiel, vos veniste a destruir totalmente mi teología con lo que vos nos estás enseñando. ¿Por qué? Porque son conceptos que nunca se habían oído. Y lo que dice Antonio Pérez es una realidad. La iglesia pentecostal no se mueve por la palabra, se mueven por revelaciones personales que ellos tienen. El Señor me revela tal cosa, el Señor me reveló. Predican lo que Dios les reveló, hablan lo que Dios les reveló. Pero este tipo de revelaciones es porque han caído, oiga bien lo que le voy a decir, porque en el contexto latinoamericano todavía hay una cosmovisión espiritista que la Iglesia Católica Romana no pudo quitar y que la Iglesia Pentecostal vino a encajar o a empatar con esta cosmovisión de América Latina, y entonces lo que era la religión popular llena de espiritismo, llena de cosas así sobrenaturales, supercherías, encajó con el pentecostalismo. Y entonces ahora el pastor es el chamán, pues. El pastor se convirtió en el chamán. El pastor se convirtió en el guía espiritual de esta gente, pero no de una espiritualidad correcta, sino de un neoespiritismo, o como dice el teólogo Justin Boholder, de un hiperespiritualismo. Dios me revela. Yo, de veras, de las cosas que a mí me han dado, de veras, qué pensar, yo no digo, la gente no entiende. Había un famoso compositor de música cristiana evangélica contemporánea aquí en Guatemala que tenía cáncer. Y vinieron muchos de estos grandes cantantes a Guatemala a hacer un concierto por él y a orar por él. Y una de las cantantes muy famosas lo fue y le dice, te declaro sano. Dios me revela que eres sano. Dios, te pido que lo sanes y no acepto un no como respuesta. Así lo dijo ella a Dios. Y el hombre murió. Y después la cuestionan por su declaración, no acepto un no como respuesta. ¿Qué nos creemos? No respetamos la soberanía y no respetamos la palabra de Dios. Por eso el tema de sola escritura, y volviendo a la pregunta que hizo el otro hermano, claro que necesitamos una reforma. Necesitamos recuperar los valores de la reforma protestante. Necesitamos, porque eso fue lo que cambió la Europa medieval y la hizo salir del oscurantismo
hacia un verdadero conocimiento de Dios y de su palabra. Y América Latina, mis queridos hermanos, está metida en un oscurantismo. Y los luteranos que nos vinieron a nosotros a evangelizar, tomaron muchos conceptos evangelicales porque no querían parecerse diferentes a los evangélicos que estaban creciendo aquí, y entonces como que tuvimos miedito y no quisimos dar a conocer quiénes somos y por qué predicamos lo que predicamos. Sin embargo, se está levantando una nueva generación de luteranos que estamos levantando la voz profética de la iglesia y estamos manifestando a todo mundo que es necesario regresar a los principios bíblicos. Es necesario regresar a las sendas antiguas. Ya basta de supercherías, ya basta de falsas profecías, ya basta de engañar a la gente diciéndole que si no diezma se va a ir al infierno, haciendo de la salvación por obras, haciendo de las obras meritorias la base de la salvación, el diezmo, las ofrendas, las promesas, miren, las penitencias, el moralismo. Eso no es el evangelio. Y cuando hablemos de gracia, yo les voy a hablar qué es verdaderamente la gracia. Y necesitamos regresar a la senda antigua. Necesitamos regresar a la confesión. Necesitamos regresar a la reforma que nunca llegó a la América Latina. Entonces ahora, con esta voz profética que el Señor nos permite, vamos a hablarle al pueblo cristiano de América Latina y le vamos a decir: sola fide, sola gratia, sola escritura, solus Christus, sola gloria Deo. Ya basta de esas supercherías y esas de veras tonteras que practica la iglesia el día de hoy, y regresar realmente a la soberanía de Dios, a la palabra de Dios, a la cruz de Cristo, a la gracia del Señor Jesucristo, a la fe como un regalo que Dios nos da, al concepto correcto de salvación que nos hace falta entender. Muchas gracias por la oportunidad, y cuando me toque dar la clase voy a extenderme mucho precisamente en este tipo de puntos. Gracias, doctor. Con respecto a eso, ya ven, ya llevamos casi 1:40, 42. Nomás para hacer así rápido una encuesta, ¿creen suficiente 2 horas o podemos prolongarlo 2 horas y media? Es una encuesta que quiero hacer ahorita. Y también comentarles que todo el material se está grabando. De hecho, está grabado el material que se realizó con la cuestión de las confesiones del libro Concordia, por si alguien lo necesita y puede meditar más tranquilamente o analizarlo más tranquilamente en casa, puede solicitarlo aquí con nosotros o con Yael, el material. Hay otra pregunta aquí, no sé, me dice Jorge Díaz, perdón por mi ignorancia, entonces lo correcto es que en este tiempo lo profético ya no es válido. Si me permites contestar esta pregunta, la palabra del Señor dice claramente en la carta a los Hebreos: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora nos habla por su Hijo. Realmente la revelación de Dios al hombre es Jesucristo. Es la única revelación que Dios tuvo al hombre, porque a Dios nadie le ha visto jamás. Pero la revelación de Dios al hombre fue Jesucristo. Y Jesucristo se revela a nosotros por su palabra. Lo que nosotros conocemos de Dios lo conocemos por Cristo, y lo que nosotros conocemos por Cristo lo conocemos por su palabra. En otras palabras, Cristo es la selfie de Dios. Eso es el lenguaje que los muchachos entienden ahora. Quiere decir que cuando yo me salgo del marco profético de la palabra de Dios, le estoy hablando de la palabra de Dios, y quiero comenzar a profetizar cosas que están fuera del contexto bíblico, estoy cayendo en herejía. Realmente la revelación de Dios está completa en Cristo. Por supuesto que hay cosas muy particulares que Dios las manifiesta de una manera particular a nuestra vida a través de la palabra del Señor. Y está fuera de contexto. Cualquiera que se para y dice: a mí Dios me dijo, a mí Dios me reveló, Dios me manifestó esto para usted, hermano, Dios me revela esto para usted, son tonteras. Y lo que repiten son párrafos de la Biblia. Entonces mejor lean la Biblia. En lugar de: Dios me dice, hijo,
humíllate porque el que humilla será exaltado. Mire, mejor lea la Biblia en lugar de hacer la payasada, decir Dios me dijo. Claro que Dios lo dijo. Léalo en la Biblia, escudriñe la palabra, porque ahí está la revelación completa. Muchas gracias. Amén. Aquí hay una sugerencia de la hermana Betty. Dice Betty Carranza, necesitamos estudiar porque yo he crecido viendo muchísimo pastorado, pero sin estudio profundo y me cuento como uno. Entonces, una sugerencia a tener un estudio profundo, los que fungimos en la enseñanza. También Silvia dice, la decadencia moral fue uno de los factores que llevó a la reforma. En la actualidad existe o continúa la misma decadencia, por lo que las olas siguen siendo necesarias para entender la aplicación a nuestra cristiandad. ¿Alguien puede agregar algo a eso? Pastor Miletti. Sí, yo quisiera decir que más que decadencia moral, bueno, si la hermana se refiere, la hermana Silvia se refiere tal vez a la decadencia moral de la iglesia, sí fue uno de los factores que llevó a la reforma. Uno de los problemas que hemos tenido, que la iglesia en los últimos años, estoy hablando de los últimos 20 o 30 años, ha enfatizado en juzgar a la gente y en dividirnos entre los que son cristianos y los que no son cristianos. Y a mí me parece que una de las cosas que hizo la reforma fue llamar a la gente a la unidad, no a partir necesariamente de sus prácticas morales, sino a partir de su conocimiento de la fe o de su sentido de llamado, porque todos somos llamados en Cristo. Así que a mí me gustaría abundar en algo que dijo el hermano Abdiel desde un punto de vista diferente. Yo creo que nos hemos enfatizado en el entretenimiento y en el show, ¿verdad? Yo fui a una iglesia en San Antonio, Texas, donde le pregunté al hermano pastor, me gusta su altar, le dije, y él me dijo, no es un altar, es un lugar para hacer presentaciones. Aquí no somos católicos. Y estamos acostumbrados a que nos llenen de ese show, a entretenernos, a cantar coritos 30 veces que no tienen base bíblica, a que el hermano o la hermana sea más cristiano porque ore más duro o porque hable lenguas en público, ¿verdad? Y lo que yo creo que estamos tratando de decir en esta noche, que la fe va mucho más allá de eso. Que la fe no tiene que ver con el entretenimiento, no tiene que ver con el show business, no tiene que ver con qué hermano hable mejor, cante más bonito, ore más duro, diga más palabras que no entendemos. La fe es una cuestión profunda del ser humano, de entenderse y de entender a los demás. Y en ese sentido de hacer comunidad. Así que yo creo que a la medida que entendamos esto, tenemos una puerta abierta para seguir creciendo en la fe, como dice la Biblia, de gracia en gracia y de gloria en gloria. Muchas gracias. Gracias. Si me permiten, hay una pregunta que me gustaría contestar, Jacobo, si hay tiempo todavía. Sí, adelante, doctor. Pregunta alguien ahí, me imagino que por lo que yo dije, ¿y qué pasa con el bautismo del Espíritu Santo? Realmente uno de los aspectos más desconocidos por la iglesia del día de hoy es la obra del Espíritu Santo. Cuando tengamos la oportunidad de tener un curso sobre neumatología, de conocer realmente quién es el Espíritu Santo y cuál es la obra del Espíritu Santo, creo que vamos a entender muchas de estas cosas que ahora nosotros tomamos como verdaderas, pero que realmente no son verdaderas. ¿Saben ustedes que nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando recibimos el santo bautismo? Eso es bíblico, ahí está en la Biblia. No se necesita un show. No se necesita que le pongan las manos y que repita alabanza, alabanza, alabanza hasta que se le trabe la lengua. Y con eso no estoy diciendo que no creo en los dones del Espíritu Santo, porque no soy de los que cree que los dones son que cesaron. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros leemos en la Biblia lo que dijo el apóstol Pedro, voy a regresar a esa parte. Yo estoy escribiendo ahorita un
ensayos sobre el confesionalismo en el libro de los Hechos, pero es que he leído mucho este pedazo, pero dice Pedro, arrepiéntanse. El metanoia, pero correctamente, ¿va? Arrepiéntanse. Y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Primero, el bautismo perdona pecados. El bautismo por fe es un medio de gracia por el cual nosotros recibimos perdón de pecados. Y cuando hablemos de gracia, voy a hablar sobre los medios de gracia. Y en segundo lugar dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cada vez que se bautizaban, recibían el don del Espíritu Santo. Y dice Pedro, y esta promesa es para ustedes y para sus hijos, bautismo de infantes, y para cuantos estén lejos, a los que crean, a los que estén lejos, a los que estén cerca, para todos es la promesa. ¿A qué voy con esto? Que hemos hecho del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, como lo hizo Juan Wesley cuando lo escribió en su libro La perfección de la vida cristiana, dijo que el bautismo del Espíritu Santo era la segunda obra de gracia. Y andamos buscando una segunda obra de gracia, como que el sacrificio de Cristo no hubiese sido perfecto. Y la obra de Cristo fue perfecta en la cruz del Calvario. Y cuando Él viene a nuestra vida, nos da salvación perfecta y en el momento que creemos, recibimos el Espíritu Santo, no después. Podemos hablar posteriormente sobre llenura del Espíritu Santo, podemos hablar de dones del Espíritu Santo, pero no confundamos el bautismo del Espíritu Santo con una experiencia mística que no tiene nada que ver con lo que el Señor pone en su palabra acerca del Espíritu Santo. Gracias. ¿Iba a comentar algo, Pastor René? Sí, que la sesión está diseñada para 2 horas, ¿sí? Todo lo que es la presentación de los puntos en 1:30, más los saludos y eso, y 20 a máximo 30 minutos cabalmente de esta discusión. Entonces es de 6 a 8, para que lo aprovechemos y todo. Todavía tenemos esos 10 minutos aún de gracia, ¿sí? Lo otro es comentarles que como iglesia tenemos que tener mucho cuidado. Cuando Martín Lutero agarró sus tesis y las clavó en su propia iglesia, ¿sí? Porque él no estaba inventando otra, ¿sí? Cuando las 5 solas se desarrollaron, era para acrecentar la fe de la propia iglesia, porque había discusión, de hecho la misma mano derecha de Lutero está casi vendiendo por pocos centavos prácticamente la reforma de nuevo al papismo. O sea, había que concentrar de nuevo. O sea, esta reflexión que estamos haciendo primero va para unos clavos hacia nosotros mismos. O sea, tenemos que enfatizar, porque por supuesto que las 5 solas están llevando ese pensamiento de la reforma hacia otros vientos y clarificando cosas, cómo perdimos ese bautismo de los niños, cómo perdimos la confirmación, cómo hemos abandonado el centro del culto hacia Dios y lo volvemos una experiencia humana. Tantas cosas que son las que estamos conversando ahí. Pero nosotros mismos pareciera que en un momento nos olvidamos incluso de la actividad del dador de vida, el Espíritu Santo, dentro de la vida de la iglesia, y este contexto nos tiene que llevar a esa cuestión. Permítame, una de las críticas que yo hago a veces a la misma Confesión de Fe de Westminster de los presbiterianos es que por años la Confesión de Fe de Westminster tuvo 33 capítulos. El capítulo 34 y 35 fueron añadidos hasta mucho tiempo después, precisamente cuando entraron las turbulencias de la calle de Azusa y todo más. El capítulo 34 era el Espíritu Santo y el capítulo 35 las misiones. Cuando nosotros analizamos hacia adentro de la reforma, la misión, por su propio contexto, está un poco ajena, porque ahí fueron evangelizados por decreto. Sí, tal principado se convirtió al protestantismo y automáticamente clero
sacerdotes, obispos y todos se convirtieron de la noche a la mañana de papistas en protestantes. Había que catequizarlos y formarlos y ahí. Entonces, hay un análisis hacia nosotros, ¿sí? Porque si el mejor tiempo de la iglesia viene y si muchos conocerán al Señor, que conozcan la fe, ¿sí? Y no podemos contentarnos como yo me contento con mis pocos pero buenos, ¿verdad? Con mi poco pelo, ¿sí? No, estamos llamados a expandir la palabra de Dios. Y de hecho, pues estas iglesias históricas son gigantes en el mundo. Y nosotros en Latinoamérica es que tenemos, por la forma de nacimiento de las mismas iglesias, un poco la cuestión de actuación y actividad y desarrollo que tenemos que tener. Pero hoy es el tiempo. Entonces, miremos estas 5 solas y hacia nosotros. Y lo que vamos a seguir platicando como un juicio y como un hablarnos de Dios a nosotros como iglesia. ¿Qué tienen que decirnos a nosotros hoy? Y luego, nosotros tocados por ese impacto que generan en nosotros este encuentro con la reforma, ¿cómo lo vamos a trasladar a aquellos que están siguiendo muy probablemente doctrinas que la iglesia ya le puso check? Porque si ustedes lo revisan muy rápidamente, muchas de las cosas que estamos viendo en la iglesia evangélica o en el evangelicalismo hoy son cosas que ya la iglesia ya le puso check, que ya discutió, que ya arregló, que ya son puntos doctrinales y que ahora al escuchar la doctrina le sienten como algo extraño cuando es lo que la iglesia ha creído por siempre. Entonces, por ahí vamos a ir caminando, pero no olvidar ese doble sentido de esta reflexión. Gracias, Pastor René. Dice, muchas gracias por responder a la duda, es muy interesante. ¿Cómo puedo saber para poder estudiar con ustedes? Hermano Jorge Díaz, no sé si esté en México o en alguna ciudad de Sudamérica, de Centroamérica. No sé si alguno de los pastores lo conoce por allá, pero él pregunta, ya sea por el medio que tenemos aquí nosotros, hay una página, déjeme mencionársela aquí, donde misionluterana.org puede tener información sobre este curso, las aplicaciones de becas, sobre las grabaciones y también poder interactuar con ello. Por aquí también tenemos Antonio Tirado, dice, qué gozo pertenecer a la iglesia luterana con una sana doctrina como lo son las olas. Acaba de llegar, es de Guatemala, el hermano Jorge Díaz. Soy guatemalteco, pero estoy en México. Aleluya. Bueno, pues puede misionluterana.org tener ahí la información, hermano. Alguien más, de hecho ya la pusieron por ahí, la página en internet. ¿Alguien más tiene otra pregunta antes de irnos? Nos quedan 3 minutos para completar las 2 horas. Probablemente cerremos, hermano Jacobo, y no sé si Yael puede ayudarnos a cerrar eso, pero primero, tuvimos en un pico de 50 participantes, muchos de ellos no recibieron la aplicación. Y esto, recuérdense, miren, a usted no le está costando nada el curso hoy, pero eso no quiere decir que el curso sea gratis. Igual que la gracia, mire, esto es reformado. ¿Sí? Alguien pagó para esto. Alguien pagó el tiempo de Zoom, alguien pagó todo lo que estamos haciendo aquí. Hay familias, hay hermanos, hay iglesias que están participando en esto. O probablemente en otro tiempo nos va a tocar aportar un poquito, no en cooperación ni en sinergismo, sino en apoyo, ¿sí? Pero pero necesitamos la aplicación, los datos, la información de cada participante para acreditarlo dentro de cabalmente y reportar los participantes y que puedan disfrutar de lo que viene, los materiales en PDF, las situaciones que vamos a compartir, las grabaciones que estamos haciendo de esto, incluso los materiales que podemos trasladarles vía sus correos electrónicos o su WhatsApp. O sea, no lo tome a la ligera, sino inscriba, apunte sus datos. No se los vamos a mandar a terceros, no se preocupe, ¿sí? Y lo otro, siga participando.
Tenemos todo este tiempo para disfrutarlo y aprender. Y mire, hoy fue la chispita. Hoy sí quebramos cascarón. Aprovechémoslo porque lo mejor está por venir. Así como lo mejor para la iglesia viene, así lo mejor de este curso, cada lunes viene mejor. Amén. Dios los bendiga. Yael, ¿quieres añadir algo, Yael, antes? Bueno, por último, este esfuerzo realmente, una siguiente pregunta, si la reforma estuviera pasando ahora, ¿cómo pudiéramos optimizar los medios que tenemos para realmente la maximización de esta reforma? Entonces, este es un esfuerzo que queremos que ustedes puedan replicar en sus iglesias, en sus templos, en sus grupos, en sus casas. Queremos enseñarles cómo nosotros llegamos a esto. Si se ve fácil es porque ya llevamos mes y medio de estar cometiendo errores, pero vamos mejorando cada semana. Van a poder encontrar el enlace para una aplicación para una beca también. Para todo el curso son bienvenidos. Pero recuérdense que para que pueda tener acreditación tenemos que tener ese registro de asistencia. Bendiciones a todos. Amén. Gracias, Yael. El próximo lunes 14 de septiembre daremos la primera clase de la sola escritura. Va a estar el doctor Giacomo Cassese como el expositor. Entonces, para que acomode el tiempo, ajuste su agenda, para el próximo lunes 14 de septiembre estaremos viendo la primera sola, que es la sola escritura.